Gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos, Iglesia del Señor, que están otra vez viendo en este video que para la iglesia, ¿no? Para los hermanos, ¿no? Para que los hermanos puedan aprender la palabra de Dios, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de los tatuajes, porque algunos me han preguntado, bueno, ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿Qué pasa si me lo hago? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 28. Dice así la palabra de Dios, dice: no se harán incisiones en su cuerpo por causa de una persona muerta, ni se harán tatuajes. Yo soy Yahvé. Bien, la versión Reina Valera dice, bueno, de otra manera, pero está del mismo tema, ¿no? Esto cuando Dios le habla a Moisés, le da las ordenanzas que tienen que ver con el tema de la santidad, con el tema de lo que es no hacer lo que hacían aquellos hombres que habitaban la tierra de Canaán. Entonces, obviamente, eran culturas donde la mayoría, casi todos los tatuajes en realidad eran dedicados a ídolos o dioses paganos de su época. Si bien hoy día muchos tatuajes quizá a lo mejor no tienen que ver con los dioses paganos, muchos lo hacen algunos por diversión, otros para recordar algo, otros porque quieren grabar el nombre de su esposa, de alguna fecha o acontecimiento, porque ganó tal equipo. Es decir, hay distintos motivos, pero la cuestión es que se hacen tatuajes. Algunos inclusive a veces son exagerados, ¿no? Pero es cierto que es lo que dice la Biblia. Bueno, hemos leído acá donde ya desde temprano el pueblo de Israel recibió de parte de Dios, a través de su siervo, que era Moisés en el momento, la ordenanza de no realizar tatuajes en el cuerpo. Cuando aquí la palabra de Dios dice, por ejemplo, dice, no se harán incisiones en su cuerpo por causa de una persona muerta, ni se harán tatuajes. En otras versiones dice señal, o no imprimiréis señal. Y eso también se refiere exactamente a lo que estamos hablando, los tatuajes. En aquella época, como hoy, se hacían tatuajes, pero obviamente, como dijimos, eran de carácter religioso. Y hoy también hay gente que se hace un tatuaje que tiene que ver con su santo, con su credo, con lo que sea. Pero la palabra de Dios nos advierte ya, ¿no?, de que dice, no se harán tatuajes. O sea, de que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y así dice la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos seguir indagando en la palabra de Dios, allí en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, capítulo 6, verso 19, Primera de Corintios, gloria a Dios, allí en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Buscamos acá en la palabra de Dios, allí lo que vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto al tema de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios, dice, gloria a Dios, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios y que no pertenecen a sí mismos? Bien, aquí habla el apóstol Pablo y dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ya nos pertenece, en el sentido de que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hacemos con nuestro cuerpo, ya que nosotros debemos honrar a Dios. Es decir, cuando nosotros realmente, si hemos recibido al Señor, si realmente le conocemos su palabra, vamos a tener en cuenta lo que dice la palabra que hemos leído en el Antiguo Testamento, pero también observando lo que dice el Nuevo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento bien claramente nos dice que nuestro cuerpo es templo de Espíritu, que no es nuestro, sino que es de Dios. Dios lo compró, ¿no? Es decir, cuando Él redimió nuestra alma, también lo hizo con nuestro cuerpo. Así que bueno, vemos ahí Primera de Corintios 6 y 9, seguimos buscando, ¿no?, allí en Corintios capítulo 10, verso 23. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23. Dice así también la palabra de Dios. Gloria a Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, ¿me está permitido que yo me haga un tatuaje? Sí. Hoy día no hay ninguna ley que lo impida. Entonces, te es lícito, pero ¿te conviene? No.
¿Por qué? Porque como dijimos, el cuerpo es templo del Espíritu. Dios nos dio este cuerpo y tenemos que cuidarlo, no contaminarlo, no solamente con drogas, no solamente con cigarrillos, no solamente con alcohol. También el cuerpo también debe ser cuidado de no realizar tatuajes o cosas o incisiones o cosas que, por ejemplo, dañen este cuerpo que de una manera o de otra, según la palabra de Dios hemos leído, le pertenece a Él. Por lo tanto, nosotros no podemos realizarnos ningún tipo de tatuaje. Además, inclusive está comprobado que hay muchas tintas que hoy se utilizan, esas tintas pueden contener venenos que pueden producir algún cáncer. Por eso Dios nos advierte para que nosotros tengamos cuidado. Bien, seguimos leyendo en la palabra de Dios, ¿no? Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, lo que dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dice así la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo a todos ustedes y mantengan irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. A todos ustedes mantengan irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo. Es decir, tenemos que, al participar de la santidad, no solamente es en el espíritu, sino también en el cuerpo. El cuerpo forma parte de la santificación, es decir, cómo también nos vestimos, cómo nosotros nos comportamos, es verdad, en muchos aspectos, en muchas cosas, pero también a veces más allá de la vestimenta, los tatuajes, que a veces uno, solamente por el solo hecho de quizás hacerse uno, pues qué bonito, pero lo cierto es que Dios ya desde temprano ha prohibido al hombre hacerse tatuajes. Y lo vemos a través de la palabra de Dios, donde tenemos que santificar nuestro cuerpo. Por lo tanto, no podemos contaminarnos no solamente con las drogas, el alcohol, sino que también tenemos que evitar imprimir señal, como dice la palabra, o realizar tatuajes, ¿no? Entonces, gloria a Dios. Ahora, hay muchas veces cuando se toma pasajes como Ezequiel capítulo 9, verso 4, donde allí Dios ordenó poner una señal dice aquellos que clamaban en la casa de Dios a causa del pecado. Esto es una situación simbólica, pero que tiene que ver también con lo literal, pero no quiere decir que era una señal quizá de un tatuaje, no. Era algo en la cual Dios pone una señal que solamente Él conoce, ¿no? Y no es una señal visible a la vista, sino que va interno. Es decir, Dios marca lo que son suyos y de hecho los marca con traer su espíritu. No es necesario que Él ponga un tatuaje, no, nada de eso. Entonces a veces tomamos más pasajes que dicen, no, Dios le puso una señal, Dios le puso un tatuaje, no, nada de eso. Por eso Dios prohíbe que se hagan estas cosas. Dios dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu, no podemos ensuciarlo. Imagínate, hermano, que yo voy a tu casa y te pinto las paredes, ¿no? Paredes que quizás, es más, hay gente que pinta su casa con colores como el blanco, ¿no? O colores bien hermosos, ¿no? Y de repente alguien viene y se los pinta. ¿Qué te gustaría eso? Claro que no. Entonces, del mismo modo, Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, que es templo, casa del Espíritu Santo. Entonces no podemos contaminarlo haciéndonos un tatuaje. Bueno, espero que puedas entender la palabra y poner por obra lo que Dios dice. Dios te bendiga y hasta el próximo video. Dejanos tu comentario, dejanos un like, si podés. Y bueno, te esperamos, queremos saber tu opinión. Dios te bendiga, te saluda el pastor Marcelo Ríos. Bendiciones.